¿Por qué ser agradecidos, verdad? Porque en eso se caracteriza el pueblo del Señor, un pueblo agradecido, ¿verdad? Así que vamos en esta hora ya a entrar de lleno en lo que corresponde a la clase que tenemos el día de hoy. Una clase en el cual vamos a aprender bastante. Sabemos, hermanos, de que es posible que tengamos, como dijo el hermano Wenceslao ayer, algunos errores am, en, no sé, en lo que decimos a veces, en lo que hablamos a veces, tal vez, pero la palabra de Dios no está equivocada, la palabra de Dios es la misma y siempre que nos paramos acá, siempre es para darle gloria y honra a nuestro Dios. Nadie busca su propia gloria, nadie busca engrandecer su propio nombre, ¿verdad? Porque ese sería el principio de nuestra ruina como hijos de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido por misericordia. El ministerio que Dios ha dado a cada uno también es un ministerio que lo ponemos para el uso de los demás, para ayudar a los demás. Y si el Señor nos ha permitido a muchos que los que estamos acá, que hemos estudiado en alguna ocasión, en ningún momento es o ha sido para engrandecer el nombre de cada uno. Todo lo ponemos a disposición, ¿verdad? Que no haya aquella verdad de que, no sé cómo llamarlo, pero que siempre estén por ahí, ¿verdad? Tal vez viendo al hermano de que porque este estudió ya se siente muy grande y aunque el otro no esté haciendo nada. Pero tampoco los otros hacer de menos a los demás que no han ido a un instituto, porque sabemos también, al igual que ellos, igual que nosotros, buscamos del Señor de una o de otra manera, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos permite a cada uno de nosotros, tenemos diferentes actividades y si le permitió estudiar, gloria a Dios por eso. Y hay algunos que quisieran que tal vez no tienen la oportunidad de hacerlo, pero más sin embargo el Señor está con ellos también como con nosotros. Así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier, no sé, inquietud que tenga la iglesia, acérquese a algún maestro, acérquese con toda confianza, que aquí no se le va a cobrar nada, aquí todo es de gratis, ¿verdad? Así que vamos de lleno a la clase del día de hoy. Tenemos lo que es el tema del Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, ya analizamos lo que es el Evangelio según Mateo, ya se vieron algunas cosas, le digo, porque no entramos de lleno en cada evangelio, porque entrar de lleno sería analizar verso por verso y hasta a veces un verso le va a dar trabajo por días para analizarlo, pero pasamos así a manera de que darle un vistazo nada más, pero que aprendamos es lo más interesante porque la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar preparada. Porque ya llevamos años en el Evangelio, ya llevamos años en un ministerio también, así que debemos de conocer las Escrituras, debemos conocerla para, en primer lugar, para no ser engañados. Dice que en ellas está la vida eterna, así que ahorita hay vientos de doctrinas por todos lados. Hay personas que uno los ve, ¿verdad? Así muy bien parados, pero en realidad no echan raíces en el Evangelio y al rato se da cuenta que se fue, dejó tirado el ministerio, se fue para otro lado o qué pasó, no sé. Pero a veces porque no hay fundamento sólido en las Escrituras. Porque al haber un fundamento sólido, de ahí nadie lo va a mover. Nadie, ¿verdad? Así que el Evangelio según Marcos es el Evangelio. ¿Cuántos capítulos tiene este evangelio? 16, porque ya lo escucharon por ahí, ¿verdad? 16 capítulos tiene el evangelio según Marcos. Marcos se encuentra entre los evangelios sinópticos, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué es un evangelio sinóptico?
Simplemente estamos refrescando un poco de lo que ya se habló en clases pasadas, ¿verdad? Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque son vistos, ¿verdad? De esa misma perspectiva, tienen una similitud entre ellos. Pasajes que usted va a encontrar en Mateo los va a encontrar en Marcos o en Lucas. El evangelio que es distinto, diríamos de alguna manera, es el evangelio de Juan. Pero el evangelio según Marcos, al igual que toda la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios. Dice Pedro, ¿verdad? De que todos los hombres, santos hombres de Dios, fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que había aquí. Entonces, vamos a ver la paternidad de este evangelio. ¿A qué me refiero cuando decimos paternidad? Cuando digo paternidad, ¿verdad? O sea, ¿de quién es? ¿A quién corresponde? El evangelio, según Mateo, dijimos que el que escribió el evangelio fue Mateo. Mateo, un recaudador de impuestos. Entonces se analizó sobre Mateo, quién era Mateo, cuál era su profesión, a qué se dedicaba. Ahora vamos a analizar el evangelio según Marcos. En las epístolas son un poco más fáciles de reconocer la paternidad. ¿Por qué? Porque ahí siempre menciona yo, Pablo, seguidor de Cristo, yo, Pablo, y siempre que iniciaba las cartas del apóstol, a veces siempre daba esa pequeña introducción, ¿verdad? Entonces no había por qué perderse de que es Pablo el escritor de las epístolas, algunas, ¿verdad? Entonces, pero el evangelio de Marcos a veces, en todos los evangelios hay algunos, ¿verdad? Donde se meten a discusiones que si es de él, que si es de otro, pero el evangelio de Marcos, el patriarca o el dueño de este evangelio, no lo dice dentro de su libro. Ahí no dice, yo Marcos escribí este evangelio. No lo va a encontrar por más que lo busque. Pero ¿cómo reconocer entonces que este evangelio se le atribuye a Marcos? ¿Cómo estar seguro entonces de que sí fue dado a Marcos o es Marcos el escritor de este evangelio? Recuerde que los evangelios y todos los libros de la palabra del Señor entraron en un canon, ¿verdad? Fueron aprobados como palabra de Dios. Tuvieron que pasar por un proceso de calificación, llamémoslo de esa manera. Entonces, el evangelio de Marcos no dice de que yo fui el escritor, pero las fuentes, ¿verdad? Las fuentes de tradición, llamémoslo de esa manera, aunque suene un poco católico, ¿verdad? Pero realmente la tradición o lo que la gente le atribuye sí es de Marcos. Los que después vinieron, digamos, en la iglesia apostólica, cuando murieron los apóstoles, vienen los del primer siglo, los del segundo siglo, a los que se les llaman padres de la iglesia, ¿verdad? A muchos hombres, hay muchos hombres, Clemente de Alejandría, tenemos a Papías, Ireneo, todo un montón de nombres que realmente Flavio Josefo, otro escritor, ¿verdad? De esos siglos, muy fidedigna fuente, donde ellos le atribuyeron y dijeron, confirmaron de que este evangelio efectivamente fue de Marcos. Por eso en la portada, ¿verdad? Siempre se dice evangelio según Marcos. Según Marcos. Pero ¿qué más sabemos de Marcos? Veamos, refresque un poco la memoria, ¿verdad? ¿Quién era Marcos? Vamos a ver de este lado acá. Empecemos acá. ¿Quién era Marcos? Esa pregunta. Porque cuando hablamos de Mateo, al preguntar quién fue Mateo, sabemos un recaudador de impuestos, pero Marcos, ¿quién era él? Este lado. Nada. Vamos a ver este lado.
conocido como Juan Marcos. Hermano Manuel. Ok. Entonces estamos de acuerdo con eso de que Marcos, primo de Bernabé o sobrino de Bernabé. Hay, no queremos entrar en controversia con eso, ¿verdad? Pero dejémoslo entre sobrino, pariente. Recuerde que en esas épocas también a veces se les consideraba primo o sobrino. Entonces hay mucho que analizar ahí. Pero en fin, que era sobrino de Bernabé. ¿Algo más? ¿Quién era Juan Marcos? Un discípulo de Cristo. Amén. Amén. Hay algo que tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? Ahí de que él no fue un apóstol, no fue un apóstol. Recordemos que los 12, ahí se menciona que quienes eran, pero más sin embargo tuvo, ¿verdad?, una fuente de apoyo muy fuerte, digámoslo de esa manera, tanto de Pedro como del apóstol Pablo también, porque él fue un colaborador de Pablo. Vamos a ver unas cositas ahí que pasaron entre ellos, pero en fin, él tomó mucha información de eso, pero recordemos, a veces se mete en una controversia ya en los evangelios, ¿verdad? Algunas personas hacen mucha complicación de que Mateo copió de Marcos, de que acá y allá. Recordemos que uno es el que le dio a ellos la revelación y el Espíritu Santo, ¿verdad? No tuvieron que depender tanto, pero así como Marcos, así como Lucas, ellos eran buenos anotando, escuchaban lo que hablaba Pedro, escuchaban la predicación de Pablo, escuchaban todo eso y iban recapitulando, iban guardando toda esa información muy valiosa, ¿verdad? Y luego pues llegó el momento donde plasmaron todo aquello que el Espíritu Santo les dio. Amén. Bueno, vamos a ver un poco las referencias que tenemos sobre él. Veamos qué dice Marcos, si alguien lo puede leer en voz alta, ¿verdad? Veamos qué dice ahí en Marcos. Esto es, algunos consideran, ¿verdad?, de que pudo haber sido ese joven. Quizás sí, quizás no. Marcos 14:51, ¿qué dice? Marcos 14:51. Amén. Este era un joven que se encontraba ahí, ¿verdad? Cuando fue el arresto de Jesús. Dice que un joven salió por ahí corriendo, salió desnudo, ¿verdad? Unos consideran que ese joven que andaba por ahí a la expectativa pudo haber sido Marcos. Estaba siguiendo de cerca, estaba viendo todo lo que estaba pasando, pero simplemente queda en una incógnita. Posiblemente sí. Pero vamos a ver en el libro de Hechos, donde hace mención de este joven, capítulo 12 y verso 12. ¿Qué dice en el 12:12?
Amén. Ahí ya nos da otro detalle más, ¿verdad? En muchos de los pasajes de la Escritura se menciona a este joven como Juan, en otras ocasiones se menciona Marcos y en otras se menciona Juan Marcos. Entonces, ¿verdad? Ahí ya nos menciona el nombre de la madre de este joven. ¿Cómo era el nombre de esa madre? María. Y recordemos que este lugar donde se reunían en Jerusalén, ese era un lugar, ¿verdad?, donde se centraba, llamémoslo como un punto de reunión de los apóstoles. Ellos se reunían en esa casa. Cuando Pedro fue libertado de aquella cárcel, fue ahí a la casa donde él llegó. Entonces, muchos consideran de que este joven o la madre de este joven eran personas influyentes de aquel lugar. Se considera de que ellos eran de familias, bueno, estaban un buen estatus económico, digámoslo de esa manera, estaban muy bien, tenían los medios, entonces se centraban en ese lugar, allí en Jerusalén. Veamos otro pasaje, Hechos 12:25, ahí mismo. Amén. Ahí ya vemos ya en el primer viaje misionero, ¿verdad? Entonces, en el 13:5, ¿qué dice en el 13:5? Ahí mismo de Hechos. Tenían a Juan de ayudante, ¿verdad? Él estaba ayudando, él estaba siempre, ¿verdad? Ahí a la expectativa de todo lo que pasaba. Hechos 12:12. En Hechos 15:36, ¿qué dice Hechos 15:36? El verso 37. Ahí vemos, aquí pasa algo muy interesante, de que este joven, al ser sobrino pariente de Bernabé, fueron al primer viaje misionero, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Vamos, partieron de Antioquía, vamos a visitar a esos lugares, llevando el mensaje, llevando la palabra. Y él como un joven, ¿verdad? Entusiasmado, feliz, contento estaba, ¿verdad? Pues vámonos, y se fue con ellos. Y resulta que a medio camino el joven ve que las cosas se ponen medio difíciles por ahí, que no es tan fácil como tal vez él pensaba o consideraba, ¿verdad? Y se regresa, ya no quiso seguir, y definitivamente esto le molestó al apóstol Pablo. Ahí en la escritura, ¿verdad? Aquí usted lee todo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de todo lo que pasó ahí. Cuando él fue con ellos, terminaron su primer viaje, ¿verdad? Misionero. Regresaron ya unos años, un tiempo después, van al segundo viaje misionero, ¿verdad? Salgamos nuevamente a visitar, salgamos nuevamente a ver cómo están las obras y vamos y predicando el evangelio siempre. Y nuevamente Bernabé propone a Pablo, ¿verdad? Llevemos a Juan Marcos. Y Pablo ahí no quiso. Acuérdate que ya nos dejó una vez y no lo vamos a volver a llevar. Y eso creó un pequeño conflicto entre ellos, ¿verdad? Así que Bernabé se fue para Chipre, se llevó a su sobrino y Pablo agarró, ¿verdad? Por otra ruta. Así que hubo una pequeña incomodidad. Dice, no, este está muy joven, es inmaduro todavía, o no tenía la aprobación, no tenía ¿verdad? El respaldo del apóstol Pablo. Recuerde que Pablo era un guerrero, hermanos, y no iba a permitir cualquier verdad que solamente vaya a ver o a ver qué pasa. Y esto realmente a veces es algo donde nosotros podemos sacar algunas
algunas conclusiones y algunos ejemplos, ¿verdad? De que nosotros vemos mucha gente entusiasmada a veces en la juventud, mándeme para China, mándeme para el África o donde sea, pero luego a medio camino pues se regresan. Pero todo tiene un proceso, el joven va madurando, el joven va aprendiendo. Cuánto quisiera, ¿verdad? Los más viejos, llamémoslo de esa manera, quisieran que los jóvenes estuvieran en ese mismo nivel que ellos, pero recuerde que ellos son jóvenes, tienen luchas, tienen dificultades, pero llega un momento donde ellos llegan a madurar y llegan siempre a ser un respaldo, llegan siempre a ser un buen instrumento en la obra del Señor. Y también tengamos muy en cuenta de que Pablo no tuvo esa molestia, porque fue una molestia en él, no lo mantuvo, no lo contuvo por siempre. Llegó un momento donde perdonó al joven todavía, ya lo vemos más adelante. Así que eso es algo también de que cuando nosotros vemos los jóvenes fallan, los jóvenes pecan, siempre tengamos esa misericordia de perdonar y de que ellos más adelante van a ser usados grandemente por Dios. Veamos otro pasaje. Ahora veamos ahí en Primera de Pedro 5:13. Aquí hace mención de Marcos también. Primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:13. Marcos, mi hijo, saluda, ¿verdad? Él tomó a este joven como un hijo espiritual, ¿verdad? No es que haya sido hijo de sangre, hijo espiritual, como el apóstol Pablo toma a Timoteo como su hijo, ¿verdad? En la fe. Así que vemos también estos jóvenes fueron de gran instrumento, fueron de gran apoyo para los apóstoles. Ahora vemos a Pablo ya transcurrido unos 11 años aproximadamente, ya este joven maduró, ya después de 11 años en el evangelio, pues tuvo que haber tenido una madurez. Entonces vemos ahí en Colosenses 4:10, que dice Colosenses 4:10, el apóstol Pablo ya habla de una manera muy distinta del joven Juan Marcos, ya se refiere a él de otra forma, no como en los principios, ¿verdad? Colosenses 4:10. Escuchen, ya ahí ya da una buena referencia de Marcos, ¿verdad? O sea, ya tiene la confianza del apóstol Pablo, este joven, ¿verdad? Para decirle a la iglesia, para decirle a los de Colosas, si va hacia ustedes, va este joven, recíbanlo, va de parte mía, es fidedigno, ¿verdad? Es fiel, es un guerrero. Y es bien interesante, hermanos, de que cuando nosotros vayamos a algún lugar, vayamos a otra obra, imagínense, el pastor simplemente llama o tal vez una carta se le da que tal persona es un guerrero y la persona ya va a saber de qué fuente viene, ¿verdad? Entonces es muy interesante, vemos ahí, ya transcurrió el tiempo, ahora ya vemos a Pablo en la prisión, ya es un colaborador del apóstol Pablo. Filipenses 24, ¿qué dice en el verso 24? Ese tiene, deje ver, Filipenses 24. No es Filipenses, es Filemón. Filemón, verso 24. Si lo tenemos, léalo por favor. Vemos ahí nuevamente, Pablo hace mención de Marcos, de Lucas, ¿verdad? Como colaboradores de la obra. Y vamos a dar un último pasaje, 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. Ahí están todas las referencias que puede encontrar usted de quién era este joven.
Segunda Timoteo 4:11. ¿Verdad? Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Vemos a una gran cantidad de colaboradores, ¿verdad? Que estuvieron con Pablo, estuvo en sus prisiones, ahí estaban con él, ahí estaban colaborando siempre en la obra. Y lo interesante de que ellos, hermanos, en la obra del Señor, a medida de que se establecían las iglesias, se establecía la de Corinto, la de Colosas, la de Éfeso, siempre ellos iban a visitar cómo estaba la obra para que traigan las buenas nuevas, ¿verdad? Siempre enviaba a estos colaboradores, enviaba a Marcos para saber cómo está la obra, y a veces a través de Marcos, a través de Lucas, hacía preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, los de Tesalónica hacían preguntas, muchas preguntas que surgieron ahí y que le fueron a decir al apóstol Pablo: fíjate que la iglesia está preocupada, que algunos ya son ociosos, que algunos que ya no quieren hacer nada, y que de que ellos piensan de que Cristo ya vino y muchas cosas. Pero en fin, eran colaboradores. Así que vemos esto en referencia a Marcos. Marcos el evangelista, Marcos el escritor, ¿verdad?, de este evangelio. Así que este evangelio se le atribuye a Marcos, y por consiguiente, ¿verdad?, los padres de la iglesia y muchos comentaristas, ¿verdad?, siempre consideran que Marcos fue el escritor del evangelio. Sin lugar a duda, no se le puede atribuir a nadie más. Entonces vemos ahí que de primera fuente él tenía mucha información. Obviamente escuchó bastante, aprendió bastante de Pedro, aprendió bastante porque él fue un discípulo y sabe que a la verdad ese es el trabajo de un discípulo. El discípulo va a aprender de su maestro. Y nosotros como discípulos de Cristo también estamos sujetos a aprender más de Cristo cada día, para que de esa manera también nosotros vayamos y enseñemos a otros, ¿verdad? Así que eso es lo que podemos ver en cuanto a la fecha. En cuanto a la fecha, recuerde que las fechas de los escritos de los libros de la palabra del Señor, no hay una fecha exacta, hermanos, que se le diga fue en el año 50 y ni más ni menos. Recuerde que hay comentaristas, hay muchos estudiosos, teólogos que van a dar una fecha, otros dan otra, pero en fin, tratan de adaptarse lo más aproximadamente posible. Algunos dicen que fue escrito Marcos primero, otros que Mateo, pero en consideración, independientemente de la fecha, ¿verdad? Entonces, aquí ellos le atribuyen que fue escrito entre el 64 al 68. Del 64 al 68 fue escrito este evangelio, ¿verdad? Y este evangelio fue escrito en Roma y tiene una audiencia romana. Fue escrita para los romanos, obviamente para todos los hijos de Dios, para todos los que leemos la palabra, pero así como el evangelio según Mateo tenía una audiencia que a quienes iba dirigido, ¿verdad?, ese evangelio. Recuerde que el evangelio de Mateo, ¿a quienes iba dirigido? A los judíos. Entonces, si Mateo le escribió a los judíos, tenía que hablarle de lo que es común entre los judíos, de lo que los judíos conocían. En cambio, Marcos, vemos a Marcos que le escribe a una audiencia romana. Los romanos se diferenciaban mucho de los judíos. Si vemos en este evangelio, ya no encontramos lo que es, verdad, a la genealogía. ¿Se recuerdan de la genealogía que encontraron en Mateo?
la genealogía, ¿verdad? De quién era hijo Cristo, hablaba de los patriarcas, hablaba de muchos nombres ahí en el Antiguo Testamento, de la descendencia de la cual venía el Mesías, hablaba. Pero en cambio, aquí en el Evangelio de Marcos no lo va a encontrar. ¿Y por qué no lo va a encontrar? Porque simple y sencillamente el romano era más práctico, el romano era obras, háblame de obras. Ellos eran más prácticos. En cambio, los judíos, ellos necesitaban pruebas. Queremos pruebas. Entonces, por eso en el Evangelio de Mateo usted encuentra de que hay muchas más citas del Antiguo Testamento que se encuentran en ese Evangelio, porque era dirigida para los judíos. En cambio, acá en el Evangelio de Marcos no va a encontrar esa cantidad de pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, porque imagínese usted le escribe que Marcos hubiese escrito una genealogía ahí. ¿En qué le va a servir al romano la genealogía? O sea, ¿para qué eso? No me interesa. Este evangelio es de mucha acción, por eso en este evangelio es donde se relata, se resaltan muchos milagros. Aquí es donde vemos a un Cristo que se mueve de un lugar, se mueve para otro, haciendo milagros, sanidades, curando enfermos, cojos, y vemos a mucha acción en este evangelio. Iba dirigido a los romanos, ¿verdad? Esa audiencia romana. Y vemos otro punto muy interesante de que Marcos se toma la tarea de explicarles un poquito a los romanos algunas costumbres o algunas palabras que los romanos obviamente no iban a entender, como palabras, ¿verdad?, en hebreo, en arameo. Él les explica un poquito qué significa tal cosa. Vamos a ver la primera. Por ejemplo, Marcos 3:17. Marcos 3:17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. O sea, les explica, ¿verdad?, a la audiencia, hijos del trueno. La palabra Boanerges, ¿verdad?, es simple y sencillamente de que un judío podía entender muy bien, podía comprender muy bien, pero en cambio un romano, ¿y qué será eso? ¿Y cómo es eso? Esa palabra en hebreo, ¿cómo la voy a entender? Boanerges, ¿qué significa? Simplemente significa hijos del trueno. Es a lo que se refirió a ellos. Otra palabra que les explica en el 5:41, un pasaje muy conocido. 5:41, cuando el Señor se dirigía a la casa de Jairo para sanar a la hija, ¿verdad?, del principal de las sinagogas. Verso 41, ¿qué dice? Ahí está nuevamente, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, Talita Kumi. Para un judío lo podía entender muy bien, pero para un romano, ¿por qué habló o qué significa Talita Kumi? Por eso aquí el evangelista se toma la tarea de traducir, de explicarles, ¿verdad?, a ellos. Talita Kumi significa: niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Entonces, acuérdese que ellos, ¿verdad? Ya en esa época, ya en ese tiempo, el idioma oficial era el griego, que se hablaba, ¿verdad?, en todo, luego el latín, y luego, entonces se iba quedando, se iba lo que es el arameo, lo que es el hebreo. Entonces había necesidad de explicarle un poco a esa audiencia joven, ya generaciones nuevas, qué significaban aquellas cosas. Es como nosotros, ¿verdad? Venimos de diferentes culturas. Nuestros hijos a veces ya no entienden algunas palabritas que usted menciona. A veces son palabras que no están en el léxico, ¿verdad?, normal, pero usted las utiliza día a día.
Y a veces su hijo le pregunta, ¿y qué significa eso? ¿Y qué quiere decir eso? Y vemos las generaciones nuevas hoy, ¿verdad? A veces de predicadores, cuando un predicador tiene que traducir muchas veces del español al inglés, a veces hay un poco de complicaciones porque a veces no dan, no pueden interpretar correctamente lo que significa, ¿verdad? Por decir la palabra, ¿cómo le dicen la palabra a la iguana? Garrobo. A un joven no va a entender lo que es un garrobo y qué es eso, ¿verdad? Entonces hay que decirle todavía, garrobo es esto, le llamamos garrobo a la iguana, ¿verdad? Al lagarto. Entonces vemos esto que Marcos les explica un poco a esta audiencia, ¿verdad? Vemos otra palabra en el capítulo 7 y verso 2. 7:2. Ahí dice, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces les explica un poco, ¿verdad?, la tradición de los judíos, las costumbres que ellos tenían. Entonces, porque ellos se preguntaban, ¿verdad? Vemos ahora otra palabra ya en el 7:34. 7:34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, ¿qué le dijo? Es decir, se ha abierto. Lo podía dejar así nada más, ¿verdad? De fata y ya ahí se quedó, pero ahí les dice, ¿qué quiere decir? Se ha abierto. ¿Se da cuenta que él les explica o les traduce, ¿verdad?, a la audiencia de qué significa esta palabra? En el 15:22. ¿Qué dice en el 15:22? Y le llevaron. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, que significa lugar de la calavera. Esa palabra es una palabra en hebreo, Gólgota, lugar de la calavera, ¿verdad? Entonces les explica, dése cuenta de que siempre Marcos está interesado de que su audiencia le entienda, está interesado de que los romanos comprendan muy bien, ¿verdad?, lo que él les está explicando. 15:34, ¿qué dice? Y a la hora novena. Nuevamente otra palabra, Eloi, Eloi, lama, sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre la traducción, ¿verdad? Entonces, el 15:42. Amén. 15:42. Es decir, el día de reposo. Solamente eso, gracias.
cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ¿verdad? Ya entra en la explicación del día de reposo que había que preparar y toda la preparación que se llevaba a cabo, ¿verdad? Entonces vemos a Marcos de qué manera él les explicaba a su audiencia. El propósito de Marcos, hermanos, es escribir este evangelio o darle a conocer a los romanos, ¿verdad? Como el propósito de toda la escritura, dar a conocer quién era Cristo. Dar a conocer quién era Cristo. Él les predicaba oralmente, les hablaba oralmente, les explicaba, pero los romanos tuvieron un gran interés de conocer, de saber más de Cristo y querían y anhelaban tener un escrito, anhelaban repasar aquello que Marcos les explicaba, y por eso fue que según las fuentes, verdad, de la tradición, dicen de que fue donde surge la necesidad de haber escrito este libro. Entonces vemos a este evangelio, apenas estamos en el inicio, vamos a entrar mucho más de lleno en muchos pasajes, en muchas cosas que vamos a encontrar en este evangelio. Ya vamos a ver el bosquejo en la próxima clase, pero por hoy, ¿verdad? Quedamos con eso de que el evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, Juan Marcos, ¿verdad? Y sabemos que este evangelio ha sido de gran bendición de generación en generaciones y va a seguir siéndolo, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es útil y es de gran ayuda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Es posible que se va a encontrar a veces con teólogos, ¿verdad? Que escriben de que Marcos fue el primer evangelio y luego los otros, y los otros copiaron de Marcos o agarraron de Marcos para poder hacer su evangelio. Pero eso es algo, ¿verdad?, en lo que no concordamos, no estoy de acuerdo, porque ninguno tenía que depender de otro. Es posible que tenía, ¿verdad?, si necesitaba algo de información, es posible, plasmaba algo, pero de que dependa de otra persona para hacer su evangelio, definitivamente no, porque la línea principal es el Espíritu Santo y a cada uno de ellos les daba lo que tenía que darles para que escribieran en su santo evangelio, ¿verdad? ¿Alguna duda? No se vaya con la duda si tiene alguna, ¿verdad? Entonces, si hay algo, hermano, que usted encuentra en los evangelios, hay algo que de pronto lo inquieta muchas veces, ¿verdad? Que por qué pasó aquí y qué pasó en lo otro. Siempre, para eso es la escuela dominical, como lo dijo el hermano ayer, ¿verdad? Tome muy en cuenta, la escuela dominical es una clase, es donde aprendemos, hagamos preguntas, tenemos inquietudes, hagámosla, y si no la podemos responder, igual nosotros le decimos, déjame lo preparo para la próxima, porque no todo lo que estamos acá lo sabemos todo, ¿verdad? Entonces, pero es algo de lo que vamos a aprender todos. Ahora en la predicación, ahí sí que quietecitos, prestar atención en reverencia, en primer lugar a Dios, y en segundo a los que están aquí, ¿verdad?, presentando la palabra del Señor. En cambio, en la escuela dominical usted pregunte, pero en la predicación, estar quietecito. Que el Señor le bendiga, puesto de pie. Qué buena enseñanza, hermanos. Talita Kumi.